Bien, vamos a seguir con la serie sobre la fe verdadera. Voy a hablar en esta mañana acerca del tema Tened fe en Dios. Y vamos a leer Marcos 11:19. Tened fe en Dios. Marcos 11:19 al 24. Voy a leer, ¿usted me sigue ahí? Dice así: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este pasaje es es uno de los pasajes que al ser mal interpretado ha causado muchas desviaciones en lo que tiene que ver con la fe. Pero para entender más este pasaje que acabamos de leer, vamos a leer el contexto anterior, o sea, el inmediato superior de este pasaje, los versículos que le anteceden, para poder entender un poco más por qué Jesús dijo esto, ¿ok? Así es que vamos al mismo Marcos, pero en el versículo 11, Marcos 11:11. Y se nos va a ir aclarando un poco más y vamos a aprender sobre la fe en Dios. Dice así, este es el contexto, antes de las palabras que leímos. Dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirando alrededor todas las cosas, observó detenidamente en el templo. Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Betania significa casa de higos. Había muchas higueras por todos lados ahí. Y dice el versículo 13: tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Las palabras de Jesús, en realidad, esto que acabamos de leer, estaban dirigidas de manera indirecta a la nación de Israel. La Biblia siempre comparó a Israel como una higuera que debía de dar fruto, porque ¿quién no planta un árbol frutal para que dé fruto? Pero esa higuera no había dado fruto, espiritualmente estaban estériles. Es importante notar que este pasaje que acabamos de leer, cuando Pedro le dice: Señor, se secó la higuera. Es importante
a notar que fue después de que Jesús limpió el templo de todos los malandrines que estaban ahí adentro. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que Jesús actuó contra la profanación del templo. Después los líderes quisieron eliminarlo porque ellos eran los dueños del negocio. Este pasaje habla pues de la reprobación de la gente del tiempo de Jesús. En ese entonces ya se había perdido la fe en Dios. Casa de oración era la consigna de Dios para su templo, para su casa. Y oración, para orar a Dios se necesita fe. Y ellos habían muerto en esa fe. Era evidente esa muerte, a pesar de su piedad externa y todos los rituales que ellos hacían y de lo suntuoso de sus ceremonias. En realidad ellos no estaban dando fruto. ¿Por qué? Porque habían perdido la fe y se volvieron a los simples rituales. Entonces vemos aquí que la acción es perturbadora, la acción de Jesús. ¿Por qué? Porque maldice a una higuera. Pero en realidad el episodio, aquí acabamos de leer, es una enseñanza que Jesús quería transmitir a sus discípulos sobre la fe en Dios. Y es una enseñanza también para nosotros. La lección pues en este pasaje es de que ningún obstáculo es capaz de estar en pie ante una fe firme que tengamos en Dios. Ahora, este pasaje nos muestra algunos principios sobre la fe en Dios, en la oración. Este es el punto. Ahora, algunos se van por el lado de que Jesús maldijo la higuera, entonces nosotros podemos también maldecir y decir y desear el mal a alguien. No. Eso va en contra de la misma enseñanza de Jesús. Él dijo, bendecid y no maldigáis. Pero entonces, ¿por qué él maldijo la higuera? Porque les estaba tratando de enseñar una lección de fe que habían perdido aquellos que estaban ahí en el templo. Pero él ahora quería que sus discípulos retomaran esta fe en Dios. Vamos pues a ver algunos principios. El número 1 que vemos en este pasaje es que la oración debe ser con fe en Dios. Fíjate, la oración debe ser con fe en Dios y no fe en la oración. ¿Ha oído esta expresión de que la oración tiene poder? Bueno, ¿y qué me dice de los budistas que oran? También sus oraciones tienen poder. O sea, no. Lo que pasa es que son términos mal usados. La oración no tiene poder. El que tiene poder es a quien le oras y le crees. Porque si la oración tuviera poder, entonces es la oración misma. Lo que tú dices o pides y ya. Y no es así. La enseñanza de Jesús es tened fe en Dios. Nosotros oramos, por ejemplo, por los enfermos, creemos, pero ¿quién es el que sana? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Nuestra oración? No. Nosotros nada más tenemos que confiar, pero el que hace todo es Dios. Entonces debemos de tener fe en Dios. Esto dice Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario, es imprescindible que el que se acerca a Dios pidiéndole algo, crea que está Dios allí, que Dios existe y que Dios es galardonador de los que le buscan. El pasaje que leímos de Marcos 11:21 dice que entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y vean la respuesta de Jesús, cuando le dice, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces aquí está clarísimo que la enseñanza tiene que ver con la fe en Dios, no en el poder de lo que decimos nosotros.
Versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Tened fe en Dios. Ahí está claro el propósito por el cual el Señor hizo todo ese asunto, para desaprobar a los israelitas de ese tiempo y enseñarle a sus discípulos, como nos quiere enseñar a nosotros, a tener fe en Dios. Si tenemos fe en Dios, entonces la oración de fe es una herramienta espiritual, por medio de la cual podemos acercarnos a Dios y Él nos va a ayudar a resolver los problemas, nos va a ayudar a capacitarnos para enfrentarnos contra cualquier circunstancia, dificultad y poder salir victoriosos. Pero es la fe en el poderoso, ¿entiende? Es la confianza puesta en el que todo lo puede. Hay un ejemplo de cómo Jesús demandaba fe en sus discípulos, o sea, plena confianza de que Él es poderoso para cualquier cosa. Marcos 4:35 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Esto metafóricamente simboliza pues los sinsabores de la vida, las dificultades, las pruebas, las aflicciones, como leía Toño, la escritura. Muchas son las aflicciones del justo, pero de ellas Dios las librará. Dios las librará no significa que no vamos a pasar aflicciones. Significa que en medio de la aflicción Él nos va a sostener y nos va a hacer fuertes y sólidos, porque algunos lo interpretan mal. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de ellos. O sea, no me va a pasar nada. No, significa que en medio de la aflicción Él te va a tender su mano si tú tienes fe. Seguimos leyendo. Se levanta una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Ahí está un problema fuerte que superaba cualquier alcance humano. Ahí está, versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Claro, aquel que tiene dominio de toda la naturaleza que él mismo creó, pues podía decirle al mar y a los vientos, al viento tranquilo, al mar calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. Ahora pongan atención al versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué están todos temerosos? Y luego les hace otra segunda pregunta: ¿cómo no tenéis fe? ¿Qué es lo que demanda el Señor? Fe es confianza en Dios, ya lo hemos, plena confianza en Dios. Bueno, yo no sé cómo vas tú navegando en tu vida. Si ahorita una tempestad se ha levantado y sientes que te ahogas, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué estás así de turbado y asustado y a veces hasta ya con ganas de tirar la toalla? ¿Cómo no tenéis fe? Tened fe en Dios. Entonces tuvieron gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos claramente que los discípulos estaban conociendo cada día a Jesús. Y eso es lo que nosotros, usted y yo, cada día vamos conociendo a Jesús. Pero Él va a permitir situaciones en nuestra vida como lo permitió aquí. Que el mar se levantara, las olas se levantaran, los vientos dieran fuertemente contra la barca, para enseñarles una lección de ¿qué? De fe. Tened fe en Dios. Esto nos enseña pues que podemos llevarle a Dios nuestras necesidades de todo tipo, nuestros problemas, nuestras dificultades, pero esto implica fe. A la vez implica
prueba de fe. Pregunta: ¿podemos realmente llevarle a Dios todo esto y pedirle su ayuda? La Biblia dice que sí, pero Dios demanda ¿qué? Fe. Dice la Biblia que Jesús salió muy consternado de la ciudad donde había nacido y no pudo hacer muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. No creían, les faltaba fe, no confiaban en Él. En Isaías 41:17 aquí nos dice Dios: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Qué tremendo debe ser eso, ¿no? Seca estás de sed su lengua. Y dice: pero yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Ok, aquí está la promesa de Dios. Hay sequedad, hay angustia, hay aflicción, hay necesidad. Pero el Señor dice: yo los oiré. ¿Qué significa eso? Que vamos a orar, que le vamos a pedir. Pero tenemos que pedir con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa promesa se hace viva en nosotros por medio de la fe y la paciencia, como ya se les ha enseñado. Porque a veces Dios puede responder una oración como cuando rápido, de una manera rápida, como cuando nos convertimos. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo cuando me convertí, oraba y Dios contestaba bien rápido. No, bien sorprendidos. Pero después Dios empezaba a probar la fe para crecer, para madurar la fe, y se empezaba a tardar más. Y luego, ay, ¿qué pasó? Pues si yo tengo la misma fe. Lo que pasa es que vamos aprendiendo lecciones de la fe, vamos aprendiendo a confiar en Dios, vamos aprendiendo que Dios contesta las oraciones de manera soberana, y no siempre cuando nosotros se lo pedimos en el momento o conforme nosotros queremos que Dios nos conteste, y vamos conociendo a Dios. Por otra parte, también debemos entender precisamente que cuando le pedimos algo a Dios, en ocasiones la respuesta de Él, en ocasiones, fíjese, su respuesta está sujeta a su voluntad y a sus propósitos, porque Él tiene propósitos para nosotros. Y nosotros podemos pedirle con fe. Aunque tengamos fe, Dios a veces no nos contesta. ¿Por qué? Porque a veces lo que le pedimos no está en su voluntad para nosotros. A veces le pedimos aunque tengamos fe, pero como sus propósitos, a veces esas peticiones no van de acuerdo a los propósitos que Él tiene con nosotros. Y parece como que no nos oyó. No, lo que pasa es que Él nos está enseñando también a nosotros que la fe tiene múltiples facetas y tenemos que irlo conociendo a Él. ¿Alguna vez has pedido algo y Dios te lo ha concedido tal como se lo pediste? Sí, ¿verdad? Yo sí. Pero ¿alguna vez has pedido algo que ni siquiera, como si Dios no te hubiera escuchado? No es que no te hubiera escuchado, es que no estaba en su voluntad, es que no estaba en su propósito. Y viene a mi mente una experiencia que viví muy aleccionadora para mí como pastor, porque hace como unos 22 años, cuando estábamos en el edificio de allá enfrente por la de Tolsá, se habían convertido dos señoras, madre e hija. La señora de unos 60 años aproximadamente y la hija de unos 40 años de edad. Y tenían como un mes asistiendo y yo las había saludado y todo, ya sabía quiénes eran, pero no sabía qué tenían, qué estaban pasando. Un día llegaron como casi una hora antes de la reunión y yo ya andaba por ahí. Y yo las vi cuando llegaron y se acercaron y me dijeron: pastor, queremos que ore por nosotros. Claro, por supuesto, todavía no empieza la reunión. Sí, ¿qué necesidad tienen? Entonces me dice la mamá, dice: mire, pastor, lo que pasa es que mi hija y yo tenemos SIDA.
donamos sangre, nos contaminaron y tenemos SIDA. Y pues en los años 80 era cuando se empezó a descubrir todo esto y a saberse de muchos casos de SIDA, ¿no? Entonces dice, pero tenemos fe, las dos tenemos fe, ¿verdad, hija? Tenemos fe que Dios nos puede sanar. Entonces dice la señora, pero además de SIDA, pastor, yo tengo cáncer. Bueno, dice, y además de cáncer y de SIDA, tengo diabetes, dice. Pero yo tengo fe. Y yo vi que tenían fe las dos. Y yo también tenía fe. Y oré por las dos. A ver, acérquense. Y le puse una mano y a otra mano y oré por ellas. ¿Sabe cuál fue el resultado? La señora que tenía SIDA, cáncer y diabetes se sanó. Todavía vive en Atlanta, en los Estados Unidos, y anda en los 80 y tantos años. Pero la hija al mes se murió. ¿Qué pasó ahí? A ver, piénsenle conforme a la Biblia. Ahora, la señora cuando enterró a su hija no estaba amargada y no tenía mucho de cristiana. Algo en ella, en la fe, le hizo entender, por fe entendemos también, que Dios, como Dios hizo el universo, dice en Hebreos, pero también la fe nos hace entender, nos debe hacer entender que Dios responde conforme a su voluntad y a sus propósitos, y esa misma fe nos hace sólidos para aceptar su voluntad. Pero tenemos que crecer en la fe y tenemos que conocer los principios de la fe. Bueno, así sucedió en ese caso. Me acuerdo hace años que cuando empezaba Casa de Oración, creo que fue Chava, que fue a orar por una persona, y que se muere. Entonces después quiso orar por otros, no ore, hermano, no ore, no. Ahí ya había una superstición, ¿verdad? Y yo me acuerdo, le dije a Chava, no, tú sigue orando, es que no depende de nosotros. Nosotros oramos, nosotros creemos, como dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros creemos eso y hemos puesto las manos sobre muchos enfermos y han sanado, pero otros se han muerto. ¿Qué falló? Nada falló. ¿Por qué? Porque para algunos ya es el tiempo que el Señor los recoge. Otros se ora y no se sanan. Dios estará cumpliendo un propósito en ellos. Todo eso tenemos que saberlo y entenderlo por la fe. Pero esto no debe de menguar nuestra fe. Al contrario, debe de afirmarla sabiendo que todo está bajo el control de Dios. En 1 de Juan 5:14, el apóstol enseña algo, un aspecto de la fe que tiene que verse, también contemplarse esto. 1 de Juan 5:14, búsquelo. Él habla de un aspecto de la fe. Ponga atención. Dice, y esta es la confianza. Fe es confianza. En otras versiones dice, esta es la fe que tenemos en Él. Esta es la confianza. Que si pedimos alguna cosa, fíjese, subraye, pedir alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto implica que hay cosas que podemos pedir que no son conforme a su voluntad. Por lo tanto, aquí la frase Él nos oye significa Él nos responde lo que le pedimos. Porque a veces nosotros oramos y si no recibimos la respuesta que esperamos, pensamos erróneamente que Dios no nos oyó. No, sí nos oyó. Lo que pasa es que no nos respondió porque tu petición puede haber sido que no estaba en su voluntad,
o en sus propósitos, o Dios está tratando algo contigo y se está tardando en responder. Aquí es donde entra el versículo que leyó Toño. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. O sea, el Señor estará allí fortaleciéndote, pero tú también, o mejor dicho, lo que demanda de ti Dios es ¿qué? Fe. Digan todos fe. ¿Qué es fe? Confianza en Él. Entonces, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, o sea, Él nos responde. Y si no es conforme a su voluntad, pues no nos responde. Así de simple. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y si sabemos, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ok, aquí la frase cualquier cosa no significa todo. Porque eso que pedimos, repito, tiene que estar sujeto a su voluntad. Por eso nosotros tenemos que orar, si es tu voluntad, Señor. ¿Sí? No es como algunos maestros erróneamente enseñan. Te voy a dar 5 pasos para que Dios te conteste sí o sí las oraciones. No, mi estimado, no. No, es un concepto totalmente antibíblico. ¿Se acuerdan a Jesús orando? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía. Dios no le iba a decir, ay, pues sí, estás sufriendo mucho, mejor no mueres en la cruz. No, ya estaba el propósito para Él. Pero tenemos que estar enterados nosotros. Y lo que pedimos, fíjate, cuando nosotros vamos conociendo más a Dios, empezamos a pedir más de acuerdo a su voluntad. Cuando conocemos la palabra de Dios, cada día más, empezamos a orar más conforme a la voluntad de Dios. Las oraciones en la Biblia generalmente están enfocadas hacia lo espiritual, también lo material, pero eso es secundario. Dios está interesado más en lo espiritual que en lo material. Y que nosotros nos enfoquemos en lo espiritual, aunque necesitamos las cosas materiales. Y sí, podemos orar por un trabajo, podemos orar que Dios supla una necesidad material, pero en realidad su propósito es que nos enfoquemos más objetivamente en lo espiritual. A ver qué piensan de esto que les voy a contar. Se me acerca aquí justamente, hace ya una buena cantidad de años, unos 8 años de esto. Aquí yo estaba hablando con una joven. Me dice, pastor, ayúdeme a orar. Tengo una petición de oración, así bien contenta se miraba. Ayúdeme a orar porque yo quiero que el Señor conteste esta oración. Le dije, sí, dime por qué quieres que oremos. ¿Cuál es el motivo? Me dijo, quiero que me ayude a orar por fulano de tal, o sea, un hermano. Y le digo, sí, ¿cuál es el propósito? Y luego dice, pues es que yo quiero que él se case conmigo. Y cuando me dijo eso, yo la miré así como, no sé, hasta pienso que se me saltaron los ojos así desorbitados, ¿no? Le dije, ¿qué estás diciendo? Sí, que me ayude a orar por ese hombre para que sea mi esposo. Le dije, sí, tú sabes que es casado. ¿Cómo te voy a ayudar a orar? No te voy a ayudar a orar. No, es que yo tengo fe y la Biblia dice que todo lo que crees, no hay nada imposible. Al que cree todo le es posible, dice. Le digo, pero es un hombre casado. No, pero yo lo creo, dice. Porque a mí Dios me lo mostró que él iba a ser mi esposo, pero él ya está casado, entiende. Y ella insistía. Tuve que decirle su condición. Dice, haz una cosa, estás loca. Suena bien fuerte, pero era la verdad. Le dije, has enloquecido. Escucha bien, te estoy explicando, eso no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Entonces ya nos damos cuenta que al que cree todo le es posible, todo no es todo. ¿Verdad que no? Ese todo que podemos creer tiene que estar sujeto a su voluntad y que no se violenten los principios de la palabra de Dios.
Ok, espero estén aprendiendo. A veces, aunque pedimos con fe, tenemos fe, bueno, en realidad pedimos mal. A veces pedimos de manera egoísta, oramos de manera egoísta, aunque tengamos fe. A veces aún de manera orgullosa, aunque tengamos fe, y pedimos mal. Santiago nos lo dice en el capítulo 4, versículo 1. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea que los hermanos del tiempo de Santiago se agarraban del chongo, así como algunos de ustedes comprenderán. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice Santiago. ¿No es de vuestras pasiones? Aquí se entiende de vuestras desviaciones y pasiones desordenadas. Y está hablando a creyentes, Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Bueno, codiciar es pecado. El mandamiento dice, no codiciarás. Sin embargo, ahí está aquello. Y de una manera espiritualoide podemos decir, ay, yo como quisiera, Señor, esto, como quisiera esto. Pero en realidad, como Dios conoce el corazón, sabe si detrás de eso puede haber codicia. Y fíjense, la codicia puede ser el motor de una oración. Puede ser la motivación de una oración. Por eso tenemos que decirle al Señor, escudriña mi corazón. Ve si hay en mí caminos de perversidad, si hay intenciones torcidas. Codiciáis y no tenéis. Pero luego dice, matáis y ardéis de envidia. Bueno, la envidia también es un pecado de la carne. La envidia es pues no aceptar la bendición o la prosperidad en otro y tener envidia. ¿Y por qué él sí? ¿Por qué yo no? Y aún la envidia puede ser el motor de una oración. Y tú puedes decir, yo tengo fe. Entonces tenemos que analizar que esa fe en Dios tenga motivaciones correctas. Porque si no hay motivaciones correctas, Dios no te va a responder. Y luego algunos, todavía peor, añadiéndole error tras error, se amargan contra Dios. Dice, matáis el rey de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. O sea, se afanan, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Aquí ya habla de oración, ¿no es cierto? Ahora fíjate el versículo 3. Pedís, o sea, te acercas a Dios, tienes fe y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Aquí pedir mal no significa que hay una fórmula de oración. Te voy a decir, mira, paso número 1, 2, 3, 4 para que pida y Dios. No, aquí significa pedir con motivos totalmente erróneos e incorrectos. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿ven? Entonces, Dios no está obligado a responder una oración cuyo origen y motivación sea la envidia, el orgullo, la vanagloria, la avaricia, la amargura. Un creyente en la antigüedad dijo lo siguiente: ten fe para elevar la vista hacia Dios y puedas decirle, Señor, trátame como tú quieras. Yo soy uno contigo. Yo soy tuyo. No me aparte de nada que tú consideres bueno. No me apartes de nada que tú consideres bueno para mí. Y no me des nada que yo te pida y que tú sepas que será malo para mí. O sea, en realidad así es. Dios no te va a dar algo malo, algo que tú consideres bueno pero que es malo. Él no te lo va a dar.
El problema no está con Dios, el problema está con nosotros. Este cristiano seguía diciendo: guíame por donde tú quieras, dame lo que tú quieras darme. ¿Quieres que asuma algún cargo o que lo rechace? ¿Que siga donde estoy o que me vaya a otro lado? Si soy rico o pobre, en cualquier circunstancia, la fe en ti me hará estar siempre a tu lado. Esa es una oración o una reflexión muy acorde a la fe. ¿Sí? O sea, sí, Jesús dijo: tened fe en Dios. Pero la verdadera fe está sustentada en la palabra de Dios, sujeta a su voluntad y a sus propósitos. Otro principio de la fe es que al acercarnos a Dios para esperar su ayuda, esperar su socorro, el principio es que no dudemos. Digan todos: no dudar. Vamos a Marcos 11:22. Le dice Pedro: Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y la respuesta parece no tener que ver nada, pero como ya lo explicamos, tenía que ver con la fe en Dios. La respuesta de Jesús le dijo: tened fe en Dios. Pero luego le dice algo bien interesante, versículo 23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mire, este versículo ha sido pésimamente mal interpretado por los positivistas y los de la confesión y todo ese rollo, que no tiene que ver nada con la Biblia. Ahorita se lo voy a comprobar. En el versículo 24 nos lo aclara. Esa filosofía, porque no es ni teología ni cristianismo, asegura que hay poder en tu boca, que hay poder en lo que tú dices. El poder está en Dios. ¿Nosotros qué hay? Entonces ellos dicen: no, si tú confiesas, si tú declaras, si tú dices. Por eso es que de ahí se desarrolló toda una teología bien errónea, de decretar: yo establezco, yo digo, yo declaro. Bueno, si yo decreto, digo y establezco todo y se hace conforme a lo que yo digo, ¿para qué quiero a Dios? Entonces yo ya soy Dios, ¿o no? Entonces esa falsa doctrina asegura eso. Pero está diciendo, ¿qué está enseñando aquí Jesús? Nos lo aclara en el versículo 24. Esto de decir se refiere a orar. Ahí está en el versículo 24. Por tanto, o sea, después de lo que él dice, no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Lo alcanzan a notar o no? ¿Es claro o no? Por supuesto, si nosotros leemos nada más el versículo 23, aparenta decir que lo que yo diga y lo crea y lo diga se hace. Pero está hablando de decir en oración. Está hablando de creer lo que estamos pidiendo en oración a Dios. Ahora, déjame decirle algo. Esta frase: cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar. Esa frase de trasladar los montes o trasladar montañas, déjeme explicarle. En realidad es una frase propia de la cultura judía. Es una frase que se usaba entre la gente de Israel. Es lo que se conoce como un hebraísmo. Esta frase se aplicaba especialmente cuando se hablaba de superar obstáculos y dificultades en la vida. Porque dígame, a ver, ¿cuándo Jesús trasladó una montaña así literal? ¿Sabe de algún cristiano que el Cerro del 4? No, lo cual implica que es algo metafórico.
que hay una enseñanza, pero que no se debe interpretar literalmente. Hay una metáfora, hay algo, hay una referencia a algo. Ahora, esa frase, trasladar montañas, era, repito, lo que se conoce como un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Son expresiones propias de la cultura judía, que solamente ellos entienden. Para nosotros nos cuesta trabajo entender muchas frases en la Biblia porque están envueltas en la cultura judía, ¿sí? Por eso es que tenemos que estudiar un poco más para que cobre el verdadero significado del por qué dijo y no se malinterprete. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros los mexicanos tenemos nuestros mexicanismos. ¿Qué es un mexicanismo? Son expresiones propias de nosotros los mexicanos, expresiones que solamente nosotros entendemos. Aquí en Jalisco hay expresiones muy propias de los jalisquillos. Los defeños o chilangos, como quieran, no se ofenden, yo sé, pues tienen sus expresiones chilangas. Y una vez, andando predicando en Sudamérica, Centroamérica, con un amigo mío, un predicador chilango, estaba bien nervioso porque iba a predicar, era la primera vez que predicaba ahí en Costa Rica. Entonces me dice: pastor, ayúdame a orar. No, tranquilo, Dios te va a respaldar, dame un consejo. No, pues predícale la palabra. Entonces dije: no, pero sí te voy a dar un consejo. No digas mexicanismos porque no te van a entender. No digas expresiones de nosotros. No, está bien, lo voy a tomar en cuenta. Y ya se sube y empieza a predicar. No, que el Señor me dijo, entonces yo trató conmigo. Y dije: ay, Señor, ya me cayó el 20. Entonces los que estaban detrás de mí y adelante de mí me hicieron así, los que estaban atrás. Oiga, pastor, ¿qué quiere decir me cayó el 20? Que ya entendió. Y luego los que estaban adelante: ¿qué quiere decir eso de ya me cayó el 20? Que ya entendió. No, se agarró diciendo una de expresiones chilangas y mexicanismos que para qué les cuento, nadie le entendió. Y al final, así literal, no estoy exagerando, no agarraron el mensaje de tanta expresión, de tanto caló mexicano. Cuando termina me dice: ¿qué te pareció la enseñanza? Pésima, le digo. Mala. ¿Cómo? Le digo: bueno, tu concepto yo lo entendí, muy buena la enseñanza, pero pregúntales a los ticos si te entendieron, porque son expresiones propias. Ahora, hay gente de Costa Rica que vive aquí y se va acostumbrando y va escuchando. Bueno, esa frase, trasladar montañas, era una expresión de los judíos. Se usaba, escuche bien, especialmente en referencia a los maestros sabios, que al enseñar su sabiduría enseñaban a superar los obstáculos que se presentaban en la vida de las personas. Un buen maestro que pudiera eliminar las dificultades con que se enfrentaba a las dudas de sus estudiantes y que él les enseñaba, le llamaban a estos maestros eliminador de montañas. O sea, le estaban aconsejando a la gente, le estaban dando de su sabiduría para que ellos pudieran enfrentar las montañas, obstáculos en su vida y poder superarlas. Cristo nos enseñó a sus discípulos a orar con fe para enfrentar montañas, obstáculos. Para nosotros se pierde un poco el sentido, pero para ellos no. Nosotros tenemos que explicarlo un poco más. Pero ellos, cuando escucharon cualquiera que dijera a este monte quítate y échate en el mar, ellos ya en su contexto era perfectamente entendible. Y está hablando de fe, no de confesión. Por ejemplo, fíjate, la fe en Dios nos justificó. Amén. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Entonces la fe nos justificó y eliminó las montañas de la condenación. ¿Entiende? La fe que nos justificó nos hizo sortear las montañas de la culpabilidad. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Pero ¿qué fue lo que nos hizo trasladar esa montaña y decirle hazte a un lado? La fe. Por eso cuando los discípulos le dicen, Señor, la higuera que maldijiste se secó, su respuesta fue, tened fe en Dios, no en lo que dices, sino en Dios. Espero que estén entendiendo, y si no, bueno, hasta ahí me alcanza. Ya no doy más. Alguien escuchó enseñar a un famoso rabino y dijo así, dice, yo vi a Resh Lakish, así se llamaba el rabino, yo lo vi hablar y enseñar y pude constatar cómo él estaba enseñando a quitar montañas de enfrente de los oyentes. ¿Cómo? Por su enseñanza. Bueno, todo esto es en el contexto de la cultura judía, ¿sí? Entonces, para nosotros metafóricamente, ¿cuáles son las montañas? Mira, la envidia puede ser una montaña que tienes ahí enfrente. Entonces, con la fe en Dios, Señor, ayúdame a tratar de sacar esto con fe. ¿Cómo recibimos la salvación? Por fe, ¿no? ¿Cómo recibimos el perdón? Por fe. ¿Cómo recibimos una sanidad? Por fe. ¿Cómo recibimos la transformación a la imagen de Jesús? Por fe. Por confianza en Dios. Esas son las montañas que se mueven. Por ejemplo, en Hebreos 11:29, fíjate, aquí están. Bajo ese principio se puede entender todavía más estos versículos. Hebreos 11:29 dice así, refiriéndose a Israel: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Cuál era su montaña? Montaña de agua. ¿No es cierto? Ahí estaba su dificultad. No, atrás venían los egipcios, tenían el mar enfrente, ahí estaba su montaña. Y dice la Biblia, por la fe. Por la fe. Por eso Jesús dijo, tengan fe en Dios. Porque cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, lo que diga les será hecho. Por tanto, todo lo que pidáis, orando, creed que los recibiréis y os vendrá. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Por qué? Esto nos enseña que nuestras vidas no pueden estar sustentadas en la fe de otro. Yo puedo orar por otro y eventualmente Dios hacer algo, como aquellos que bajaron al paralítico. ¿Se acuerdan que abrieron el techo? Dice Jesús, al ver la fe de ellos, pero también el paralítico tenía fe. Le dijo, levántate, haz tu cama y vete. Pero dice, al ver Jesús la fe de ellos, o sea, esa fe los hizo subirse y empezar a abrir el techo y bajarlo. ¿De dónde surgió esa fe? Ellos habían oído que Jesús sanaba, que Jesús tenía misericordia de los enfermos. Y esa fe no fue pasiva, sino activa, como les decía Toño. Dice en el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 veces. ¿Qué fue lo que los derribó? ¿Los gritos? No, escuche, Dios les dijo, van a tomar Jericó. Ahí está la palabra. Van a tomar Jericó, pero van a dar una vuelta cada día durante 7 días. Al 7º día van a dar 7 vueltas y van a gritar y los muros se van a caer. Ahora, ¿ellos qué hicieron? Creyeron. Entonces, ¿qué fue lo que derribó? ¿Los gritos o el haber creído, haber tenido fe en Dios? Fe. ¿Cuántos han estado en una reunión donde dicen, vamos a hacer gritos de guerra y las murallas se van a caer? ¿Cuáles? Las de Jericó pues ya no existen. Y se van y hacen todas sus gritaderas y no se cae nada. Porque se van a las consecuencias de la fe y no a la fe en Dios.
como les contaba hace 15 días, de aquellos hermanos que se fueron a rodear la catedral aquí en Guadalajara durante 7 días, luego 7 veces, y gritaron y se van a caer y háganse porque la onda expansiva nos puede afectar. Y ahí sigue la catedral, nido de idolatría, ahí sigue, hasta más bonita está, porque ya le dieron su manita de gato. ¿Qué pasó allí? Eso es fe. No, esas son distorsiones de la fe. No tiene que ver nada. ¿Cuál era el obstáculo de Israel? Jericó. Esa era su montaña. Ellos tenían que tener fe en Dios. Esa era su montaña. Y creyeron, tuvieron fe y se cayó. Sigue diciendo en el versículo 32. ¿Y qué más digo? Como diciendo, no, hombre, los ejemplos me sobran. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, y a mí también me faltaría el tiempo para contárselos. De Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe en Dios conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Se acuerdan de Daniel? Pero ¿qué de los cristianos en el Coliseo Romano? ¿Les faltó fe? No, porque ese es otro asunto. ¿Lo alcanzan a ver o no? Ok. Versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada por la fe. ¿Pero qué me dicen a Pablo? ¿Lo decapitaron? ¿Qué le pasó? ¿Le faltó fe? No, es que ya le había llegado su tiempo. Y Dios ya le había revelado que él iba a padecer, iba a derramar sangre. Cuando él le dijo a Timoteo, el tiempo de mi partida está cercano. Y ahí partida en el griego, significa derramar sangre en el griego. Fíjate, Dios le reveló, vas a morir así, Pablo. Y él no estaba, ya te reprendo y voy a hacer guerra. A ver, vístanse de soldaditos y vamos a hacer guerra. Ahorita para que nada me pase. No. Sabemos que Dios nos cuida, ¿sí o no? Sabemos que todo lo que nos suceda, Él tiene un propósito y un plan. Y es la fe la que nos sostiene cuando pasan las situaciones. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué? Por la fe. Pero ¿cuál es el requisito? Pues no dudar. Ese es el requisito, no dudar. Por eso Jesús les dijo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, porque los judíos que estaban en el templo, los cuales desalojó, ya no ejercían la fe, ya todo era ritual, tenían fe en el ritual. ¿Entienden? Tenían fe en su religión y no fe en el Dios vivo. Por eso Jesús está rescatando la verdadera fe. Tengan fe en Dios, no dudar, porque la duda es como estar en arenas movedizas. Una sola vez yo he estado en un lugar donde hay arenas donde te hundes y pues se ven así como que de pronto así, pues no muy sólidas, flojas, ¿no? Pero pues te vas hundiendo poco a poco. ¿Han visto las películas, no? Porque pues no les puedo decir, has caído en un lugar de eso, porque si no nos estuvieras contando.
con la mano tullida, ¿no? Entonces le dice a otro hermano: oye, hermano, pues vamos a orar por ti para que el Señor te sane. Pues sí, de veras, ¿verdad? ¿Tienes fe? Yo tengo fe. Sí, pues vamos a orar, a ver, en nombre de Jesús. Y empiezan a orar y la mano se empieza a abrir. Y, ¡ay, gloria a Dios!, dice el otro. Y el que estaba tullido le hace: ¡no lo puedo creer! Bueno, esa es una historia de mi hermano. No sé de dónde la sacaría, ¿no? Pues nada más es para ilustrar. Pero luego hablaba de la otra que también, y ¡ay! Las dos ya la estaba. Entonces, el que duda no recibe nada. ¿Sí? Como le preguntaron a alguien, a uno por ahí le preguntaron: ¿crees tú que Dios contesta tus oraciones? Este hombre respondió: bueno, he mandado algunas oraciones para arriba muchas veces, y siempre he hecho un esfuerzo por convencerme de que Dios quizá me conteste alguna de esas oraciones que eventualmente mando al cielo. Aunque a decir verdad, en lo más íntimo de mi corazón dudo que Dios me escuche. Híjole, ¿vieran cómo escucho yo constantemente eso de los cristianos? Pero casi a diario. Hola, hermano, ¿cómo estás? No, pues aquí es que le pido al Señor y no me contesta. Y le pides con fe, pues es que a mí se me dice que Él no me oye. Es que yo antes de ser cristiano era muy malo. Y empiezan con unos de rollos. No tienen fundamento bíblico, no tienen conocimiento. ¿Y cuántos años tienes de cristiano? 20 para la gloria de Dios. Hasta se paran así, ¿eh? 20 años, aleluya. Pero no has crecido en la fe. ¿Cómo es posible? Y esto es muy común en los cristianos. Se desaniman porque Dios no les contesta como quisieron. Bueno, debes entender que Dios contesta como Él quiere y a la hora que quiere. Y si está en su voluntad, te contesta. Puede ser en un día, puede ser en 25 años, como Abraham, que le prometió el hijo. Tardó 25 años en cumplirle. Bueno, es que Él es soberano, ¿no? Mientras no entiendas esto, vas a tener insatisfacción y la duda te va a asaltar. La falta de conocimiento de la palabra de Dios, la falta de conocimiento del carácter de Dios, cómo Él obra, cómo Él es, nos mete en la duda. Pero el conocimiento y la fe disipan las dudas y nos afianzan en la fe. Finalmente, hermanos, fíjense, la amargura es una de las montañas más grandes que la fe puede mover, y es una de las montañas en las cuales, casi sin excepción podría decir yo, todos nos enfrentamos. Una montaña que, como los volcanes aquí de Colima y en cualquier parte del mundo, que me acuerdo cuando estaba en la primaria, en los libros de texto, hablaban de cómo creció el Paricutín y cómo los habitantes de esa región miraron, se sentían vibraciones en la tierra y de pronto vieron como un bultito como de 1 metro, y al paso de una semana ya tenía 2 metros, y al paso de un mes ya tenía 5 metros. Estaba creciendo esa montaña que finalmente era un volcán. Fíjate lo que dice la Biblia. Aquí Jesús. Vamos a Marcos 11:22 para terminar. Y van a ver algo sorprendente. Bueno, no sé si les va a sorprender, pero Marcos 11:22. En el 21, Pedro le dice: Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tengo que tomar todo el contexto. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí el maestro ayudándoles a mover montañas. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed, tened fe en Dios, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oh, qué tremendo, ¿verdad?
Pero luego en el versículo 25 sigue la narración, hermanos. Parece como que no tiene nada que ver, pero ahí nos comprueba una vez más que está hablando metafóricamente de las dificultades que se nos presentan en la vida y las menciona como montañas que se mueven por la fe. Y cuando estéis orando, ¿ven cómo va de la mano? No corta el hilo del mensaje. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? ¿Qué tiene que ver eso con? ¿Ven dónde queda eso de que lo que yo digo se hace porque yo declaro? No tiene ningún sentido. Por tanto dice, y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad. Parece como que está como fuera de lugar, ¿verdad? No está fuera de lugar, porque está hablando de mover obstáculos y montañas por la fe en Dios. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica, puede ser una amargura. Que el Señor, como sabe, Él sabe cómo funciona el corazón humano, que somos muy dados a ofender y a ser ofendidos, nada más que casi siempre nos fijamos más cuando nos ofenden. Y nos dolemos, y como el paricutín, viene la ofensa y empieza y te cimbra un poquito, te hace temblar poquito, y luego al otro día ves que es una montañita de 1 metro, y ahí está. Y luego a la semana es de 2 metros, y ahorita el Himalaya te queda cortito, porque han pasado muchos años y sigues con amargura. ¿Cuántas veces se habla de esto? Siempre se habla. Les voy a poner otra vez el mismo ejemplo que les puse siempre que hablo de esto, me acuerdo de aquel hermano que tenía más de 20 años en el Señor y todavía diciéndole a la gente cuando se le acercaban o que hacían nuevos amigos: ¿y tú, hermano, qué? ¿Por qué te veo triste? Es que cuando era niño mi papá me abandonó. ¡Ya! Hace 20 años que te convertiste y todavía después de 20, es que mi papá me abandonó cuando era niño y por eso estoy todo frustrado. ¿Y qué es eso? ¿Ven la montañota que tienen? No, pues es que mi esposa, no que mi suegra, no que mi hijo, no que el vecino. Están todos amargados. Entonces fíjate el Señor hasta dónde se mete, ¿eh? Por eso dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Contra quién tienes algo? Mueve esa montaña. ¿Cómo recibes el perdón? Por fe. Y de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. También por fe perdona. ¿Entiendes? Fe también se activa y obedeces y perdonas. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Escuchen esto, hermanos. Esta puede ser otra razón o una razón por la cual no recibes contestación a tus oraciones, aunque tengas fe. O sea, tú puedes tener fe que traslada montañas, sí, pero ya estamos viendo qué son las montañas. Y aquí la amargura está en el contexto de mueve la montaña, confía en Dios. ¿Me están entendiendo? Perdonad. Y es un acto de fe el perdonar, de creer que si yo perdono, el Señor sana mi corazón. También es de fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces la amargura es una de las montañas más grandes que la fe puede mover. Si no perdonamos, esa montaña de amargura nos va a impedir ir al otro lado. No hay manera de escalarla, no hay manera de avanzar, no podemos treparla.
Pero por la fe podemos decirle: quítate y échate en el mar. ¿La fe en quién? En Dios, no en lo que yo digo, en Dios. Déjenme terminar con las últimas palabras de David Wilkerson, que dijo antes de morir. Es un pastor muy respetado que acaba de morir hace un par de años. Por cierto, uno de mis maestros que yo aprendí mucho. Y él dijo así: tened fe en Dios cuando todos los recursos fracasan. Tened fe en Dios, porque esto complace a Dios y es altamente aceptado por Él. Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que creen cuando no hay evidencia de una respuesta a su oración, pero siguen creyendo. Bienaventurados aquellos quienes confían más allá de la esperanza cuando todos los medios han fracasado. Pregunta él: ¿has llegado a un lugar de desesperación? ¿Sientes que se te está hundiendo la barca? Tened fe en Dios. ¿Crees que te van a despedir en el trabajo porque hay recorte de personal? Tened fe en Dios. Todo se reduce a tener fe en Dios. No hay montaña que se te pueda parar enfrente que la fe en Dios no pueda mover.
Amén. Cierren sus ojos. Vamos a orar. La duda es una de las cosas que más asaltan la vida de un cristiano. Pero usted dígale como el papá de aquel joven endemoniado cuando Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor, aumenta mi fe. Si tú estás en una condición que tienes una montaña enfrente, como se llame, ponte de pie ahí en tu lugar, porque ahorita vas a ejercer tu fe. La Biblia dice, hermanos, que la fe viene por el oír la palabra. Espero que lo que les compartí haya fortalecido su fe y haya producido la fe sustentada en la palabra. ¿Sí? O sea, no vamos a hacer declaraciones como los que enseñan eso, porque no es de declarar, es de creer. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la situación que estás viviendo? Es una montaña para ti insuperable. No puedes escalarla, pero tienes fe. Tened fe. Pon tu fe, pon tu confianza en el Señor. La respuesta tal vez tarde, pero espérala. ¿Sí? Hay otras peticiones que no necesariamente son una montaña, pero si no la has recibido, toma en consideración que a lo mejor no es su voluntad o no está en sus propósitos. Bueno, la misma fe te sostiene, la misma fe te fortalece. Esa fe en Dios, sabiendo que Él tiene todo en control. Pero si tienes fe, cuando estés orando con esa fe, perdonad, dijo Jesús. Que puede ser la montaña en algunos de ustedes que están aquí, que han pasado los años y siguen en amargura. Bueno, pídele perdón a Dios ahí donde estás. Dile: Señor, perdóname. ¿Cómo recibes el perdón? Por fe. Hay cristianos que dicen: pastor, es que yo siento como que Dios no me ha perdonado. Es que no es de sentir, hermanos, entiéndanlo. No vas a sentir nada, es de creer. Si Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, créelo. No es de sentir, no esperes sentir nada, es de fe. Tened fe en Dios. Padre, te damos muchas gracias. Levanta tus manos al cielo. Te damos gracias, Señor, porque Tú eres el autor y el consumador de nuestra fe, y nos estás enseñando lecciones de la fe verdadera, la fe que tiene sustento en tu palabra, la fe que es como un escudo que nos guarda aún de los ataques del enemigo. Y esa fe puesta en ti, ese tener fe en Dios, en ti, Señor, al pedir, es como esa fe que puede mover montañas, porque creemos que tú eres un Dios de lo imposible. Gracias te damos, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra fe. Ayuda nuestra fe. Porque el que empezó la obra en cada uno de nosotros la terminará. Y si tú sientes como que tus oraciones pegan en el techo, rebotan, considera todo lo que has escuchado y analiza aún los propósitos de tu oración, aunque tú digas que tienes fe. Dile al Señor: Señor, revela mi corazón, muéstrame las intenciones que haya en él,
En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por la fe que mueve montañas. En realidad no está basada en lo que nosotros creamos o declaremos, sino está basada en la confianza que tenemos en el que todo lo puede, en la omnipotencia tuya, Señor. Tú solo nos pides creer, tener fe en Dios. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.